Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. En esta oportunidad les saluda a su hermano y amigo Manrique Marroquín. Este es su programa Noticias de Salvación de los Últimos Días. Creo que en este tiempo es muy sonado hablar de que estamos en los últimos días. No porque sea solo por decir, sino porque la Biblia está señalando que estamos en últimos tiempos. Bueno, en este momento quiero presentarles la enseñanza o un consejo para el matrimonio. Yo creo que es una parte muy fundamental porque estamos viviendo los tiempos que el matrimonio se está cayendo en muchos fracasos porque el diablo está tratando de destruir el matrimonio. En primer lugar, porque es el núcleo familiar, es la base de la familia, es donde se maneja la bendición de Dios entre la esposa, el esposo, en los hijos. Ahí está la bendición de Dios. Ahí es donde tiene que estar la felicidad de la familia. Y el diablo está tratando de destruirla. Bueno, ahora algunos se preguntarán con qué autoridad quiere enseñar. Bueno, la autoridad que Dios me da es una. Segundo, el conocimiento que tengo de la palabra del Señor. Estudié en la ciudad de Guatemala en Asamblea de Dios por 3 años de teología. Y pues eso no es válido si no hay búsqueda o primeramente la consagración a Dios. Entonces, el objetivo de este mensaje o consejo, como lo estoy llamando, es de que ayude a muchas personas, porque el diablo usa las mismas estrategias. El diablo es el mismo, donde quiera está usando las mismas estrategias y con pequeñas variaciones, pero él usa las estrategias para destruir el matrimonio. En primer lugar, yo les quiero decir que el matrimonio es una institución sagrada instituida por Dios. Instituida por Dios, eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, entonces, ¿qué es el matrimonio? ¿Ok? Es la confesión, es el respeto a la confesión que un día hicimos o cada uno ha hecho cuando se ha comprometido en matrimonio. Eso es lo que Dios respeta. Ahora, aquí lo que podemos decir que el matrimonio se puede definir 3 tipos de matrimonio. Le voy a poner tres tipos de matrimonio. Primero, hay matrimonio que se puede considerar súper temeroso de Dios. ¿Cuál pudiera ser ese? Bueno, es aquel cristiano, aquella cristiana, que ambos se han definido por la paz en el hogar. Que dicen, no le daré lugar ni cabida al diablo para que pueda interrumpir y quitar la felicidad de mi matrimonio. Y cuando llega la situación, basta con decir, te reprendo, Satanás, te tengo prohibido interferir en mi matrimonio. Y el diablo sale huyendo. Ese es el diablo le tiene miedo. Ahora, en segundo es el hogar temeroso. Temeroso donde caemos todos, la mayoría. ¿Por qué? Porque temeroso, porque incluyendo que tememos a Dios, podemos estar cayendo en algunas fragilidades que van afectando cada día y corrompiendo la paz dentro de la familia, dentro del hogar. Por supuesto, lo que queremos es evitar eso. Yo estoy con 30 años de matrimonio y puedo aconsejárselos. Bueno,
es importante considerar que las fragilidades que podemos tener, tenemos que superarlas. Dios nos llama a superarlas. Dios nos llama a paz. Dios nos llama a felicidad en el matrimonio. Quiero decirles que el hogar temeroso de Dios, cuando ambas personas están en los caminos de Dios, están en la área temerosos de Dios. Entonces, quiere decir de que ahí se van a superar muchas cosas por el temor a Dios. Ahora, si decimos, bueno, hay una causa, hay una razón que debemos de entender cada uno, esposo y esposa. Tenemos que entender algo importante. Lo importante es reconocer que usted y yo, esposa, esposo, estamos constituidos de la autoestima que tenemos cada uno. Esta autoestima que hay dentro del corazón es la fragilidad o la fuerza. Ahora, por eso dice estima baja. No estamos caracterizados para estar en estima baja. Estamos hechos para ser de estima alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta es una de las causas de problemas en el matrimonio. ¿Cuáles son? Son fáciles de identificar en la vida matrimonial. Primero, cada uno debemos de tomar en cuenta que tenemos la autosuficiencia es lo que nos permite declararnos como personas de mucho valor, de mucha eficiencia, de mucho que podemos lograr. La situación es cuando el cónyuge oprime diciendo, tú no puedes, tú no sabes, tú no eres eficiente. Entonces se está lastimando la autoestima de cada uno. Causa de problema que se puede evitar si tenemos ese cuidado. La verdad de las cosas es de que a veces una palabra sencilla puede causar un problema que te va a quitar la felicidad un día. Que si se vuelve continuo, viene a ser la causa de que se va deteriorando el matrimonio. Y allí es donde solamente porque nosotros y cada uno tenemos el conocimiento de Dios y estamos seguros de lo que debemos de superar para poder vivir agradable a Dios, eso es lo que ayuda a superar muchas situaciones. Lo que quiero evitar es que evites los problemas sin fundamento. Los problemas sin fundamento, cuando se vuelven continuos, vienen a perjudicar. Sí debemos de tener claro, usted esposa, yo como esposo, esposa, tenemos de tener claro, nosotros estamos viviendo en un mundo civilizado, rodeado de millones de personas. De no ser así, se podría constituir un ermitaño allá que esté en la montaña. Pero nosotros no, nosotros estamos en un mundo civilizado y estamos hechos para socializar. Estamos hechos para sentirnos cómodos cuando nos comunicamos con un amigo y también tenemos la necesidad de comunicarnos con algún amigo y amiga. El problema del matrimonio es de que cuando se quiere mantener confinado a no poder dirigirle la palabra a una amiga, ese es el problema.
que surgen las reclamaciones. Yo te digo, si somos hijos de Dios, tenemos la confianza y debemos de tener confianza uno con otro. Somos hijos de Dios, sabemos que podemos superar todo lo que la naturaleza pueda desear y querer. Entonces, confía en tu esposa, confía en tu esposo. Me puedes decir, no, pero es que es necesario que sea vigilante. Yo te lo puedo aceptar, pero él es excesivo, conduce a problemas. Lo excesivo, podemos decir, los celos excesivos conducen a problemas. Y si esto se vuelve una rutina, esto ya no va a constituir un hogar feliz, ya va a constituir un hogar que dice, estoy por conveniencia. No caigamos ahí, tiene que haber amor, tiene que sentirse feliz en el hogar. Toma en cuenta esto. Ciertamente, si la persona no tiene temor a Dios y está dentro de la iglesia, pero no está en el nivel y capacidad de superar los deseos y la naturaleza humana, ya no importa si le reclamas constantemente con tu permiso o sin permiso, va a cometer una falta. Pero si es de las personas centradas en las cosas de Dios, ten confianza para no caer en disolución de tu matrimonio. Esa es una de las razones. Una de las razones, bueno, hay varias, así es que acomódate, hay varias todavía. Escúchalo todo y será de bendición, será de bendición. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, lo que quiero decirte es, hay 2 etapas donde debes trabajar en el matrimonio de tus problemas. Hay etapas donde los puedes detener, que es la etapa número 1. Solo te quiero hablar de 2 etapas, donde puedes detener la situación se agrave, que la situación sea más de aflicción o de paz. En primer lugar, la etapa número 1 es donde nosotros como cristianos debemos hacerlo. Ese es a donde tenemos que formar un hasta aquí y continuar con la paz. ¿Cuál es la etapa número 1? La etapa número 1 es donde va a surgir un problema, porque no estamos exceptos de eso. Va a surgir una situación, puede suceder. Pero la etapa número 1 es cuando tienes que pensar, no le eches leña al fuego. Esa es la etapa número 1. No le eches leña al fuego. Ahora, ¿qué debes de hacer? Busca la paz, el amor y el perdón. Y verás que la etapa número 1 hasta ahí llegó. Y esa es la que debemos considerar para que el hogar no trascienda a problemas mayores. ¿Cuál es la etapa número 2? Tienes que tomar en cuenta, la etapa número 2 es difícil. Porque en la etapa número 2 es cuando el diablo interfiere diciéndote muchas cosas. Porque el diablo solo vino para matar y destruir y robar. Y lo primero que quiere destruir es el matrimonio, porque es la base de la familia, la base de la felicidad de tú y tus hijos. Por eso, ahí tenemos que luchar por no llegar a la etapa número 2. ¿Cuál es? La etapa número 2 es inmediatamente cuando entras en enojo, en odio, en pensar en venganza, en pensar en divorcio, y aún dices, bueno, quizá en venganza decir, bueno, me voy a ir y casarme con alguien más que parece como cara de ángel. No hay cara de ángel.
¿Por qué? Porque todo hombre tenemos defectos y los mismos defectos van a haber en una pareja como en otra pareja. Así es que tranquilos, porque no hay hogar perfecto, ni hay hombre perfecto, ni hay mujer perfecta, pero cuando se cae en la etapa número 2, ya estamos entrando en una etapa de peligro. Si se mantiene en la etapa número 2 continuo, estamos en peligro. Estamos en peligro. Toma en cuenta esto. Entonces, quiero decirte, por ejemplo, dice que en una ocasión, esta es una anécdota, así es que, tranquilo, no es real. Una anécdota que dice que en un lugar estaba patrullando un policía y lo que encuentra es a un niño sentado en la calle y le dice: ¿dónde tú vives, niño? El niño le contesta: pues yo vivo en el infierno. Y bueno, eso le causó sorpresa. Y cuando llega a llevar al niño a su casa, llega cerca, se encuentran aquellos gritos dentro de la casa, donde uno decía: este hogar es un infierno. Y eso se le había transmitido a este niño. Entonces, lo que quiero decir es de que no podemos estar en esa posición. No tenemos que estar en esa posición. Hay otras situaciones. Por ejemplo, el hogar debemos de estar sabidos de que es para vivir felices con cónyuge, esposo y esposa y los hijos. Ciertamente los hijos llega el día que se van a casar y van a formar su propio núcleo familiar, en la cual ellos también empiezan a ser educativos en su propia área. Bueno, pero nosotros, ahora, ¿qué pasa? Dices, alguien se pregunta, pero si mi hogar ya está en una posición que ya no tiene remedio. Yo te puedo decir dos cosas. Primero, lucha hasta el final. Lucha hasta el cansancio por restaurar tu matrimonio. Haz lo posible. Estamos viviendo en tiempos, la Biblia dice, finales como Sodoma y Gomorra. Y en este tiempo, pues, si no se comete una falta uno u otro, pueda suceder y el matrimonio tiene que buscarle soluciones. Yo puedo recomendar que es mejor perdonar y seguir adelante y continuar con la paz. Ahora, alguien dirá, bueno, yo quizás no. Bueno, yo lo que digo es que estamos en tiempos de que el diablo está destruyendo el matrimonio. Y no hay matrimonio que se escape de eso. Ahora, otra cosa importante. Si el matrimonio llegó a un límite que ya no le encuentra salida, se encuentra en causa de peligro, que el daño pudiera ser peligroso dentro del matrimonio. Claro que Jesús en Mateo 19 habla de que el divorcio fue permitido antes, a partir de Moisés, pero antes no fue así. Pero a partir de Moisés fue permitido. Ahora yo te digo, también cuando se cae en un lugar sin retorno, yo te digo, tienes derecho a liberarte. Porque el apóstol Pablo también mencionó en las cartas a los Corintios, mencionó de que
tú puedes llegar a tratar de entender que la pareja o cónyuge puedan convivir en paz, ya sea con cónyuge inconverso o cristiano. Ahora, si no se da el caso, se debe tomar en cuenta, dice, nosotros, Dios nos llamó a libertad, nos llamó a ser libres, no a estar sujetos a cautividad, nos llamó a libertad, nos llamó a que disfrutemos la paz, no a que carguemos las cargas que el diablo quiere imponerle a cada persona o cristiano para que sea la felicidad no sea por completo. Entonces, puedes liberarte. Entonces, igual, generalizando, como hijos de Dios, también estamos sujetos a todas estas cosas. Pero no estamos sujetos a ser esclavos, ni a ser afligidos, porque a paz nos llamó el Señor. Alguien se puede decir, ¿dónde está el amor de Dios entonces? Yo te digo, amar es no hacer daño. No hacer daño. Actúa con justicia y la ley. Es lo único. Y eso es todo. Paz. Paz. Y que todos nos conduzcamos en paz. Y que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Yo espero matrimonios que comienzan, matrimonios que van en la mitad del camino, matrimonios de mucha experiencia. Tenemos los problemas. Somos causa, esos problemas siempre están. Yo te digo, que Dios te bendiga, que sea de bendición. Y este es tu programa, Noticias de Salvación de los Últimos Días. Vete a la página. Dios te bendiga.